Someta Haile, que pasa cada 75 años. El 22 de junio resulta electo Porfirio Díaz por séptima ocasión. El 20 de noviembre da inicio a la Revolución Mexicana con la publicación del Plan de San Luis, Madero. El 26 de agosto nace la Madre Teresa de Calcuta. El 30 de octubre nace el poeta español Miguel Hernández. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero yo lo quería decir. Estoy por el micrófono, puedo decir lo que yo quiera. Bueno, con ciertas limitaciones. Ahora sí, ¿cuál es el papel de la mujer en la universidad en ese año, en el 1910? Ustedes saben, nosotros sabemos que en ese año, en esa época, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, específicamente en el 1910, la mujer tiene asignados roles muy específicos por género. La mujer debe casarse, debe tener hijos, debe educar a los hijos y debe atender al marido. La mujer no debe opinar, no debe inmiscuirse en asuntos de tipo social, político, religioso. Es terrible y muy mal visto que una mujer en público opine. Algunos maridos generosos, benevolentes, le permitían a la mujer opinar dentro de su casa y nada más. Pero cuando había visitas, cuando había tertulias, cuando estaban en otro lugar, la mujer se veía más bonita calladita. Entonces la mujer tenía que permanecer callada. La mujer generalmente no estudiaba, la mujer era una figura dedicada a hacer hijos, como decía Napoleón. La mujer es un instrumento para hacer hijos. Eso era lo que se consideraba en ese momento. Las profesiones eran casi todas masculinas. En esta época todavía hay algunas facultades y algunas personas que piensan que hay carreras que no son para mujeres. Este es un pensamiento retrógrado y esto es el caso de las facultades, sobre todo de arquitectura y de ingeniería. Pero esto está muy superado afortunadamente y sabemos que hay una matrícula importante de mujeres en estas carreras, aunque no tanto como en Derecho, Filosofía, en Odontología, etcétera, donde hay una gran cantidad de mujeres. En esta época, las mujeres en 1910, en algunas encuestas que se hicieron, muchísimas de ellas no sabían ni siquiera leer ni escribir. Los planes de estudio para las primarias y secundarias eran diferentes según se tratara de escuelas para niñas o escuelas para niños. Y en 1891 y hasta el año 1900 se dice que hubo 58 jóvenes mujeres preparatorianas, que de estas venían de distintas regiones de la República y 2 extranjeras, una de Cuba y una de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1910, con el nacimiento de la Universidad Nacional, de manera expresa se faculta a las mujeres para que puedan ingresar a las carreras profesionales. Esto es un detalle muy interesante, pensar que hasta 1910, previa facultad que se otorgaba por las autoridades, la mujer pudiera estudiar, nos coloca en una situación de desventaja tremenda y esto no lo desconocemos. Llegó a hablarse, esto a mí me repugna y me da rabia cuando lo leí, cuando lo comento ahora mismo, llegó a decirse que la mujer tenía una degeneración cerebral debido a la protección intelectual que había recibido toda la vida de los hombres. Por lo tanto, la mujer no estaba capacitada intelectualmente, padecía de una degeneración cerebral. Ningún científico lo comprobó, pero sí los hombres lo divulgaron. Las mujeres no se atrevieron a iniciar sus estudios superiores y enfrentaron muchos obstáculos, pero cuando comenzaron, de todas maneras seguían enfrentando muchísimos obstáculos, pero se lanzaron a estudiar. Algunas personas manifestaron lo siguiente, decían: las mujeres se sienten inhibidas porque sienten que están usurpando un derecho que no les corresponde. Y algunos profesores manifestaban que era incómodo darles clases a las mujeres. Entonces esto era totalmente difícil y complicado, y para quienes ahorita viven esta época y quienes estudiamos en universidades mixtas, bueno, jamás hemos vivido esa diferenciación y todavía a la fecha sí llega a haber algunos profesores que sabemos que a las chicas les dicen que por qué no mejor se van a estudiar repostería, costura y se van a sus casas. Hay profesores aquí, lástima que no puedo dar los nombres, sí puedo, pero no quiero, tampoco vamos a estar divulgando ese tipo de cosas, pero ojalá que las chicas que sean alumnas de estos profesores les hagan ver que son chicas inteligentes que pueden estudiar tanto o más que los hombres. Pero bueno, esto está bastante superado. Yo lo que digo ahora de esta facultad y de otras facultades es meramente excepcional, afortunadamente. Tenemos aquí una lista de algunas mujeres que sí lograron hacer estudios en esta época, y tenemos, por ejemplo, a la primera mujer que fue doctora médica propiamente hablando, que fue Matilde Montoya. Debo decir que en esta época todavía no
80s y de los 90s, cuando se habla de la profesión de una mujer, se hace en el término masculino, se dice la abogado, la arquitecto, la ingeniero, y por Dios, esto, aparte de que es un error de concordancia, esto no puede ser. Ya la Real Academia hace bastante tiempo dijo que las profesiones y los oficios se deben feminizar y se debe de decir la mujer plomera, la taxista, la arquitecta, la ingeniera, la licenciada. Sin embargo, a veces se encuentra uno por aquí tesis profesionales donde las propias chicas se ponen fulanita de tal para obtener el título de licenciado en Derecho. Y ahí hay una incongruencia terrible, a menos que tengan alguna preferencia diferente. Que sería la única manera que yo justificaría que se dijeran licenciado, porque por otra razón, definitivamente no. Tenemos a la primera profesora rural que fue Elodia Campuzano. La primera catedrática de la normal para profesoras, que fue Dolores Correa Zapata. La primera partera, que fue Carlota Romero. Y en otras profesiones hubo una larga lista, no muy larga, de mujeres como Columba Rivera, Guadalupe Sánchez, Soledad Argules y Dolores Rubio Ávila, que estamos hablando de una cantidad muy limitada. Había otras, pero estas fueron las que se pudieron recabar en investigaciones que yo consulté el CESU, el Centro de Estudios para la Universidad. La primera abogada, ya lo mencionó el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, efectivamente se llamó María Asunción Sandoval de Zarco y se tituló el 9 de julio de 1898. Julio como que está muy asociado a la abogacía. En julio se dio la primera cátedra de Derecho, en julio se titula la primera abogada mexicana y en julio es el Día del Abogado. Y además son las vacaciones universitarias, o sea que julio está muy asociado a nosotros. Hubo un periodista que entrevistó por motivo del primer caso que tuvo esta abogada a esta primera abogada mexicana. Este dato a mí me lo proporcionó la propia doctora Elsie Carpizo y transcribí esta pequeña parte porque me pareció interesante. Son solamente 3 preguntas, pero me parece que están contestadas con mucha inteligencia, como seguramente debió haber sido, y rescaté algunos aspectos que ya son una apreciación muy personal y por lo tanto subjetiva de mi parte. El periodista le dijo, la señorita María Asunción, y nótese esto de la señorita, o sea, ya era abogada, ¿por qué no decirle la licenciada María Asunción? Esto es un fenómeno que todavía a la fecha se ve en muchos lugares. Cuando uno comienza a trabajar, a mí me pasó, yo lo viví, no me importa mucho, pero es algo que quiero comentar. Cuando uno comienza a trabajar, las secretarias de los abogados nos dicen señoritas o señoras, según sea el caso, pero no nos dicen abogadas, no nos dicen licenciadas, como que ellas sienten que, ¿por qué? Ellas son secretarias, ¿por qué nos van a decir abogadas o licenciadas? Pero lo son. Entonces, en esa época, este periodista la entrevista como abogada y le dice, la señorita María Asunción es una agraciada joven de 20 años de edad, alta, esbelta, ojos negros rasgados, frente espaciosa, signo de grande inteligencia. Y yo les voy a decir una cosa, esta descripción, que no viene al caso, proviene de una persona que va a entrevistar a una profesionista y lo primero que hace es dar los rasgos físicos para denotar que es guapa, que es joven, que tiene presencia. Y bueno, yo me imagino que si hubiese entrevistado al primer abogado de México no hubiera dicho es alto, esbelto, de ojos tal, o sea, no lo hubiera dicho. Pero como es mujer, está implícita en la mentalidad de muchas mujeres, primero referirse a la belleza física. Entonces, para él lo más atractivo y lo más llamativo era su presencia, delgada, esbelta, ojos negros, rasgados, etcétera, etcétera. Entonces, esto creo que no debería de haber sido, pero estamos en 1910. Bueno, entonces, viene otro detalle que me llamó la atención de este pequeño comentario que hace el periodista. Dice, de frente espaciosa, signo de grande inteligencia. Esto está desvirtuado. Esto está desvirtuado y se los aseguro, y si yo tuviera aquí a la mano, pondría mi mano izquierda sobre el Código Penal, porque no me gusta usar la derecha por la cuestión medieval, de que la izquierda era el lado de lo maligno, de la mujer, de lo diabólico, de lo perverso y del pecado. Entonces yo prefiero usar la mano izquierda, como rebeldía por él. No lo hago sobre la Biblia porque me parecería irreverente, lo hago sobre el Código Penal, al que también le tengo muchísimo respeto. Entonces, yo les aseguro con la mano izquierda sobre el Código Penal que no es verdad que las frentes estrechas sean de inteligencia estrecha o pequeña o reducida, como tampoco es, y algunos ya se están mirando las frentes. Créanme
que aunque miren sus frentes y se la miran como lo están haciendo, no van a saber si son muy inteligentes hasta que realmente se aboquen a estudiar bien su carrera, lean otras cosas, tengan buena cultura y comiencen a trabajar como abogados. Así que la frente no nos dice nada. Yo les dije que les aseguro que esto está desvirtuado porque estudios profundos que se han hecho de la fisionomía moderna, no la medieval, donde sí se decía eso y decían, esa persona no tiene ni 3 dedos de frente, que el menos significa que era una persona muy poco o nada inteligente. Ahora hay personas que por cuestiones fisiológicas tienen una frente estrecha y son muy inteligentes, y personas con una frente amplísima que nomás no dan una y no pueden razonar. O sea que esto no es significativo. Estaríamos en la Edad Media si creyéramos esta situación. Bueno, una vez que hizo su apreciación subjetiva el periodista la entrevista y dice, este es el primer pleito que usted defiende, y ella le contesta, sí señor, y también el primero que se defiende en la República Mexicana por una mujer. Le dice, ¿no cree que pueda tropezar con obstáculos para el desempeño de su profesión por la falta de costumbre de que las mujeres hagan las veces de defensoras? Y le contesta ella, todo lo contrario, el gobierno, al becarme para estudiar la carrera de abogada, sería inconsecuente si luego me pusiera trabas y dificultades, y la sociedad mexicana, lo mismo que el gobierno, darían una idea muy triste de nuestra cultura y adelanto. A mí me parece que con esa respuesta inteligente quedó clarísimo que ella era más inteligente que él, pero bueno, no estamos compitiendo. Alguien escribió sobre nuestra primera abogada, María Asunción. Algunas veces los maestros no dejaban de demostrar su pena por tener que consentir, en un absurdo, el de enseñar derecho a una mujer. O sea que esta mujer, como muchas otras, padeció este tipo de actividades. Aquí, cuando estaba yo preparando esta charla, me acordé de que algunas veces nos comentó una queridísima maestra de esta facultad hace 2 años fallecida, la maestra María Carreras Maldonado, que cuando ella estudió, que desde luego no fue aquella época, sino una más reciente, pero que de todas maneras fue una época en que todavía no había mucha matrícula de mujeres, ella padeció lo siguiente. Dice que ella y sus pocas compañeras que había en esa generación, cuando su profesor de Derecho Penal iba a tratar el tema de delitos sexuales, les decía a las compañeras que por favor salieran del salón y permanecieran fuera los días que durara él explicando delitos sexuales. Esto nos hace ver que en una época muy reciente todavía a la mujer no se le consideraba capaz de recibir cátedras sobre temas tan delicados como los delitos sexuales. Entonces, esto lo comento porque yo lo escuché de la maestra Carreras Maldonado y yo cuando lo oía me decía, pero ¿cómo puede ser? Y ella me decía, yo me indignaba, hermano, la maestra que tenía un carácter muy fuerte, pero indignada y todo, era alumna y el superior era el maestro, ¿sí? Y como decían en la película de Matilde, tú estás equivocada, yo tengo la razón, tú eres chica y yo soy grande, o sea, tú estás mal, yo soy bien. Entonces, las alumnas tenían que salir del salón. Me encontré otros datos también muy interesantes referidos a las mujeres en general en el mundo entero, que tienen que ver no solo con la época de 1910, sino épocas alrededor de ella. Por ejemplo, me encontré un dato muy curioso. La primera mujer que ingresa a la Real Academia de la Lengua Española fue Carmen Conde, nacida en 1907, pero le dieron su ingreso hasta el año 1978, y en donde lo leí decía, a regañadientes de los miembros de la Real Academia, todos hombres, por supuesto. Un dato siguiente que me llamó la atención. María Moliner, quien escribiera un extraordinario diccionario que le llevó 10 años escribirlo y que está considerado por muchos escritores, por muchos literatos, por muchas personas que lo consultan como mejor que el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un tomo maravilloso, un libro maravilloso en 2 tomos que ahora ya viene incluso el disco compacto y yo les recomiendo ampliamente. Gabriel García Márquez dijo que para él era mejor que el diccionario de la Real Academia y dijo que era una mujer extraordinaria, inteligente y sencilla, doña María Moliner. Bueno, María Moliner estudió Filosofía y Letras precisamente en España de 1918 a 1921.
Terminó con sobresaliente y premio extraordinario, murió en 1981 y jamás fue aceptada en la Real Academia de la Lengua Española, pese al éxito de su gran diccionario. Era una mujer muy modesta y muy sencilla, que después de hacer un diccionario que le llevó 10 años, un día un periodista la entrevistó y le dijo: señora Moliner, ¿por qué no sigue escribiendo? ¿Y por qué no contesta las cartas que le mandan sus admiradores? Y dijo: porque soy muy floja para escribir. Esto es muy curioso porque una mujer que escribió 10 años un diccionario no podía ser floja para escribir, pero eso le contestó al periodista. El propio García Márquez dice que la Real Academia es muy machista, y si lo dice García Márquez es porque lo es. Me encontré otro dato que me llamó la atención, que es el de María Enriqueta, una gran poeta también mexicana, que publicó una importante obra literaria entre 1910 y 1948. Es una mujer que algunos recuerdan, otros la pasan por alto, y una mujer que a mí me parece maravillosa, que es Antonieta Rivas Mercado, hija de un gran arquitecto mexicano que colaboró en las grandes obras arquitectónicas bellísimas como las que mostró en sus imágenes el doctor Pedro, el maestro Pedro, ahora sí ya me confundí, Marco Antonio Pérez de los Reyes. Ella era hija de un gran arquitecto y era una mujer no guapa, era una mujer inteligente, era una mujer con mucha sensibilidad, tenía dinero, gracias a que el padre era una persona de una posición muy acomodada, y ella fue promotora de la cultura, del teatro, e incluso se enamoró de una persona que nos legó el libro de la universidad, don José Vasconcelos. Ella fue su amante, ella fue una mujer que se entregó en cuerpo y alma a José Vasconcelos, lo apoyó hasta perder su fortuna, lo acompañó en su campaña política y finalmente acaba sus días en París suicidándose frente a una imagen del Cristo crucificado precisamente en la Catedral Medieval de Notre Dame. Alguien, aparte de esto, ha escrito mucho, y yo les recomiendo también una biografía maravillosa de Antonieta Rivas Mercado, que escribió una investigadora de aquí de nuestra facultad vecina, de la Facultad de Filosofía y Letras, y se llama así Antonieta. Y es una biografía maravillosa basada en las cartas, que es la documentación epistolar de la propia Antonieta Rivas Mercado, que es un personaje histórico muy interesante para nuestro país. Alguien analizó la obra de Rosario Castellanos, y quiero comentar, y casi ya con esto yo termino, que Rosario Castellanos hace un ensayo muy interesante que se llama Mujer que sabe latín, y ustedes ya saben en qué concluye la frase: mujer que sabe latín nunca se casa ni tiene buen fin. Esto se dijo mucho desde la época de la colonia, en una frase que ilustraba lo que debe ser la mujer. Y la mujer debe ser una persona dedicada al hogar y no una persona que estudie, y mucho menos que se le ocurra trabajar. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dice de la mujer. Él no era muy afecto a que la mujer se superara, sin embargo tiene una hija, Ana Freud, que es una mujer que destaca y que también estudia medicina y también se especializa en psiquiatría y que publica una obra muy importante. Sin embargo, él era un poquito reticente a esto, pero reconoce que la mujer puede estudiar, puede, porque es inteligente, y cuando sabe de las mujeres como su hija Ana, que era una mujer que quiso estudiar, que quiso trabajar y que quiso publicar su obra, a la mujer de estas características la llama mujer fálica. Y creo que se entiende por sí mismo y no voy a entrar en el detalle, pero creo que queda clarísimo lo que es una mujer fálica. Bueno, pues Rosario Castellanos escribe algo muy interesante. Dice textualmente: la mujer del siglo XIX y principios del XX era considerada un elemento de la sociedad con fines bien definidos, pero desde luego no pensantes. Dice que gracias a la caridad cristiana a la mujer se le confiere igualdad, pero espiritual, pero sin abandonar sus deberes familiares. Y aquí menciona Rosario Castellanos que las virtudes de la mujer deben ser lealtad, castidad, sumisión, paciencia, recato y abnegación. Una mujer que no tuviera estos atributos no era digna de ser llamada mujer, y era una mujer que no podía ser aceptada en el grupo social. Cuando uno lee estas cosas se acuerda de muchas anécdotas, pero lamentablemente no puedo mencionarlas todas. Y voy a mencionar solo una que he mencionado en algunas otras charlas y que me repugna enormemente. Cuando aparece la cámara
portátil Kodak. Se elaboró un eslogan para publicitarla y el eslogan decía: esta cámara es tan fácil de manejar que hasta una mujer puede hacer. Ofensivo, terrible. Entonces, la idea que imperaba era: la mujer no piensa, la mujer no es inteligente, la mujer no puede, la mujer no sabe, la mujer no debe atreverse. Hoy en día, afortunadamente, vemos que nuestra Universidad Nacional, otras universidades y especialmente nuestra Facultad de Derecho tiene una matrícula importante de alumnas que además se destacan por ser, de verdad, no solo inteligentes, sino dedicadas, apasionadas, le ponen pasión, le ponen sentimiento a esa defensa de la humanidad que de verdad te salta a la vista. Y tenemos ejemplos también de maestras sobresalientes a las que quizá también les costó mucho hacer sus estudios, quizá ya no tanto por ser mujeres, porque en esta época afortunadamente las cosas han cambiado mucho, aunque quedan residuos de todo el machismo que ya hemos mencionado anteriormente. Y a mí me enorgullece mucho ser universitaria como alumna desde la preparatoria 6 de Coyoacán, ser alumna, haber sido de la Facultad de Derecho, no haber llegado a ser doctora, que me pesa mucho, pero después de modo no lo puedo lograr, y ser una profesora a la que le dedico en tiempo, en alma, en cuerpo, en espíritu, todo lo que yo soy, porque adoro a esta universidad. Y quisiera concluir con una frase de Paulo Freire, un gran pedagogo, que dice: nadie es si prohíbe que otros sean. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a la maestra Irma Vicenta Lucena su participación, como siempre, no era menos excelsa, con una sencillez que me caracteriza, pero también con un conocimiento muy bueno que, repito, nos ayuda muchísimo a profesores, alumnos, a aprender, a conocer cosas que ella se dedica a investigar. Maestra, muchísimas gracias por esta hermosísima ponencia. Vamos a dar paso precisamente a las participaciones de ustedes. Ya fueron entregadas a cada uno de los ponentes las preguntas que ustedes formularon y por cuestiones de tiempo, muchachos, si algunas no son contestadas, pues bueno, la doctora Núñez Castillo el día de ayer señalaba que probablemente se abra un portal o se les haga mención en alguna página de la propia facultad para que puedan ustedes escuchar las respuestas de los ponentes vía internet. Vamos entonces a iniciar con el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes acerca de las preguntas que ustedes les inquietan, para después escuchar a la maestra Irma Vicenta Auzate. Oiga, yo estoy sorprendido. Los años que llevo dando clase y todas aquellas que ya olvidé, ya son muchos audios, nunca había tenido 58 preguntas. Gracias a todos ustedes, porque quiere decir que son los mercados, que estoy muy reconocido con todos los integrantes de este grupo de 58 personas. Es imposible poder dar esta respuesta a una comuna. Saben ustedes cómo decía hasta las 8 de la noche. Yo he cantado ustedes que tienen facultades y mismos y algo más características, pero no podemos contestar todas. Sin embargo, prometo solemnemente ante los testigos de calidad que sí voy a dar respuesta a una por una. Se les promete entregar el lunes martes próximo para que ya pongan en página o como lo disponen. Quiero sí, por ejemplo, tomar una que me llamó la atención, que dice cómo se obtuvo el capital para adquirir el edificio de la Escuela de Jurisprudencia, o de dónde proviene este edificio. Bueno, yo no sé exactamente de dónde lo obtuvo Porfirio, ¿verdad? Pero supongo que lo del área público. Lo que sí sé, porque lo conocí con el maestro Miguel Núñez en su libro que les comenté, es que este edificio costó alrededor de 350,000 pesos. Claro, de los tiempos de don Porfirio, porque ya muchos de ustedes dirán, oiga, para eso yo hubiera dado un cheque
Pero fíjense ustedes, el maestro Murrieta no solamente apunta en su libro lo que costó, este número lo estoy redondeando, obviamente, sino que